La revista Wired tiene una sección llamada El objeto más peligroso de la oficina, donde reseñan distintos productos que podrían resultar peligrosos en un ambiente laboral. Pero ¿qué tal si ese peligro es algo más sutil, conceptual, subversivo? Así nació la idea de fabricar el micro shawarma de escritorio, con funciones por todos conocidas, esto es, que trozos de carne muy condimentada y caliente vayan rotando a una velocidad hipnótica. Pero de paso se le podrían agregar funciones más modernas como la administración a través del Wi-Fi y también podríamos utilizar partes recicladas y muy económicas. Vamos a intentarlo, yo soy Ronnie Bandini, esto es Contracultura Maker. Las partes necesarias para el micro shawarma son un motor de rotación lenta extraído del espiedo de un horno eléctrico, la punta de un soldador, un módulo relay de 2 canales, un Arduino MKR Wi-Fi 1010, un interruptor, una ficha de C hembra, un clavo de 55 milímetros de altura y 3 partes impresas en 3D. El módulo de relay se conecta al positivo y ground del Arduino y los pines digitales de 6 y de 7. Cada canal del relay habilita o interrumpe el suministro de alimentación a la punta del soldador y al motor. Con ayuda de Fusion 360 diseñamos el gabinete del micro shawarma. Desde el punto de vista de la programación, el Arduino MKR monta un access point llamado micro shawarma. Cuando se conecta un cliente sirve una página web de administración que contiene 2 botones, uno para encender el motor, otro para encender el calor. Nos conectamos por Wi-Fi al access point del shawarma, ingresamos al IP local 192.168.4.1 y ya estamos en condiciones de prender y apagar la rueda y la fuente de calor. ¿Cuáles son las consideraciones bromatológicas? ¿En qué porcentaje el aroma shawarma baja la productividad corporativa? ¿Es razonable fabricar un micro shawarma de escritorio con un fin lúdico, subversivo, filosófico? A veces lo único que importa son las preguntas. Gracias por la atención. En la descripción del video están todos los detalles para replicar la experiencia. Soy Ronnie Bandini y esto es Contracultura Maker.